Acá está. Bueno, ahora sí, voy a hacer, acá estamos viendo el temario de lo que sería módulo 1, filosofía. Vamos a hacer un repaso de los temas vistos y vamos a profundizar en lo que sería las sendas del yoga. Para todos los que comenzaron hace poco, vamos a hacer un repaso y lo vamos a hacer junto con los alumnos que ya comenzaron en tiempo y forma, ¿sí? Vamos a comenzar justamente también a hacer preguntas a los alumnos que ya vieron este tema. Lo que vimos hasta el momento es qué es el yoga, ¿sí? ¿Por qué se dice que el yoga es una educación espiritual? ¿Cuál es la genealogía del yoga? La historia del yoga. ¿Qué es el Tantra Yoga? ¿Sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Vamos a hacer un repaso de todo eso y vamos a ver cuáles son sus dudas, ¿sí? ¿Cuáles son sus dudas hasta aquí y cuáles son sus respuestas para ver si realmente pudieron comprender lo que hemos estado estudiando? Bien, con respecto a qué es el yoga, vamos a hablar un poquito. ¿Qué sería el yoga? A ver si alguien quiere dar una respuesta, no leyendo, sino una reflexión después de haber leído lo que dice el manual. ¿Qué sería el yoga entonces? Bueno, para mí es la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu, es el equilibrio de la vida, digamos. Además de otras cosas, pero para mí es eso, el equilibrio. Bien, ahí había otra alumnita que quería hablar. ¿Quién más quería aportar algo? Está muy bien. ¿Puedes estar en aquí ahora? Exacto, porque para poder estar unificado hay que estar en el presente, sentir tu respiración, sentirte que estás aquí, ahora, pero con tu mente, con tu sentimiento, con tu pensamiento, con tu sentir, Claro. ¿sí? Y con tu accionar, que lo que vos haces, lo que vos sentís y lo que vos pensás es acorde a tu realidad, a tu presente, ¿sí? Vivo el presente aquí y ahora. Muchas veces tu cuerpo está acá, pero estás pensando en otra cosa y terminás peleándote con otra persona porque relacionás la dificultad actual con otras cosas que vos estás pensando de otra época. Estás disociado, estás en desarmonía, desequilibrado. Y el yoga trata de que empieces a tomar control de tus sentidos para establecerte en tu presente, mantener tus sentidos aquí, ahora, ¿sí? Y accionar en consecuencia a eso, ¿sí? No en un caos de tu cabeza. Para poder mantenernos en yoga, en un estado de yoga, que sería un estado de presente, unificado con todo lo que eres, es muy importante y fundamental la respiración. Ella te ayuda a establecerte en el ser, a calmar todas tus ansiedades, todos tus pensamientos. Entonces te centras aquí ahora concentrándote en tu respiración y tus acciones son coherentes y productivas para un crecimiento espiritual y para el momento que sea y la circunstancia. Bien, el yoga nos ayuda a eso, ¿sí? No es eso, nos ayuda a eso, ¿sí? Pero el yoga en sí, por ejemplo, nos ayuda a eso y para ello nos enseña, por eso dice que es una educación espiritual. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña el yoga? Nos enseña, como les dije, a tener control de nuestro aspecto físico, de nuestro aspecto emocional, ¿sí? Y de nuestro aspecto mental, de cómo pensamos. Eso soy yo. Y utiliza muchas técnicas, ¿sí? Para mí, maestra, es un trabajo que uno hace permanentemente, un trabajo consciente de todos estos campos, mente, cuerpo y espíritu. Exacto, muy bien. Generalmente en el mundo espiritual, cuando uno hace este trabajo a conciencia, se le llama, sería un oficio, el oficio de tratar de llevar una vida espiritual. Y ese oficio es sagrado. Entonces,
como decís trabajo, sería el oficio, porque el oficio es algo que uno incorpora y que ya forma parte de uno, ¿no? Entonces se le dice sacrificio, una vida de sacrificio, sagrado, oficio, sacro, es sagrado, ¿sí? Oficio. Entonces el sacrificio es el sagrado oficio, es un camino de sacrificio. La palabra bien entendida, sagrado oficio. Bien, pero también, ¿sí? El yoga es unión y su palabra lo dice. Etimológicamente proviene de la palabra yug en sánscrito, que sería unión o rejunto, ¿sí? Entonces, esto es espiritual, es básico. Lo que estamos hablando ahora está como haciendo un resumen de lo que sería qué es el yoga, por qué es una educación espiritual, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un resumen de lo que sería la historia del yoga y qué es el Tantra Yoga, ¿sí? Bien. Según lo que hemos estudiado hasta ahora, sí. Bien, según lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué me podrían decir ustedes con respecto a la historia del yoga? El yoga llega hasta nuestras fechas actuales, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Quién nos dio ese conocimiento? ¿De qué época es? ¿Se perdió? ¿Volvió? ¿Quién pudo entregárnoslo de vuelta? ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Alguien me podría más o menos contar algo y después hacemos un resumen juntos? Uy, ya. Entonces, en la historia, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Qué podría decir? Por ahí lo que se puede decir a grandes rasgos es que viene de las culturas védicas, de la cultura Veda. Exacto, muy bien. Nunca se cortó, fue enseñándose de cultura en cultura, de generación en generación, no sé cómo se dice. Fue como una enseñanza a lo largo de todos estos años. Sí, pero se habían perdido muchos de los textos sagrados hace muchos años también, hace 5.000 años, y hubo una persona, un ser muy especial, que recopiló todo el conocimiento védico para que pueda llegar a nuestros días, ¿sí? Y lo resumió un poquito para que sea más práctico para el estado de conciencia que tiene hoy la humanidad. Y fue ese ser que rescató para que pueda llegar hasta nuestros días el conocimiento védico del Hatha Yoga, ¿no? El Hatha Yoga. El Hatha Yoga. Fue Patanjali. Exacto. Hizo Patanjali. Yoga Sutras. Exacto. Muy bien. Él recopiló y hizo los Yoga Sutras, ¿sí? Rescató de sellos en piedras lo que son las asanas, ¿sí? Bien. ¿Y qué más? ¿Cómo hizo para recopilar los sutras? ¿Mm? Bien, vamos a hablar de esto. Entonces, para que quede claro, le hacemos un resumen. El yoga es, etimológicamente, proviene de la palabra yu, que sería, el yoga es unión. Bien, el yoga es, ¿sí? Filosofía, es arte y es, por sobre todo, educación espiritual, porque nos permite, a través de esta educación espiritual, a llevar una vida de sacrificio, un sagrado oficio, de utilizar todas las técnicas que nos enseña este camino para ser buena persona, para transmutar, para aprender a meditar, a respirar y así poder establecernos en el ser y entrar en un estado de samadhi,
de común unión con Dios. ¿Sí? Ujú. Bien. Con respecto a la historia del yoga, cuando hablamos de la historia del yoga, ¿sí? Vamos a involucrar a lo que sería el Tantra Yoga. ¿Por qué? Porque el Tantra Yoga es el yoga más antiguo, ¿sí? Y en él están todas las prácticas. Antes había un solo yoga, ¿sí? Y en ese yoga se practicaba todas las sendas. Por ejemplo, van a ver que en las sendas del yoga les dicen, hay 5 sendas del yoga. Tenemos el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Ashtanga Yoga, el Karma Yoga y el Jnana Yoga. Son 5 sendas y cada senda se especializa en enseñar algo diferente, pero que está relacionado al yoga, que sería que está relacionado con la práctica de unificarnos con nosotros mismos y tener autocontrol en nuestro sentido, en nuestros pensamientos, para lograr la meditación y mantenernos en un estado amoroso. Maestra, una pregunta. Un segundito. Espera un segundito. Ah, Ya, después las preguntas, ya termino la idea. bueno. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, en las sendas del yoga, que es lo que vamos a estudiar hoy, les habla de que hay 5 métodos de yoga antiguos, ¿sí? Bien. Entonces, si viajamos en la historia del yoga, encontramos uno de los yogas más antiguos, ¿sí? Es el Tantra Yoga. Y en el Tantra Yoga no se dividía en 5, eran los 5 juntos. Un practicante debía tener las cualidades de un Bhakti Yoga, de ser devocional a Dios, debía tener las cualidades de un Karma Yoga, de generar muchas actividades, ¿sí? En beneficio de los demás y del planeta. Tenía que también ser un Jnana Yoga, debía estudiar en algún momento del día lo que era la ciencia sagrada, y tenía que hacer sus prácticas a través de Ashtanga o Raja Yoga, como se decía en la antigüedad, las prácticas físicas para mantener el cuerpo en equilibrio, en bienestar físico, y Hatha Yoga para trabajar con mantras, mudras, actividad física para mantener el equilibrio de las energías en el cuerpo. Entonces, el Tantra Yoga era el yoga más completo. Se practicaban los 5 métodos juntos, interrelacionados entre sí. Van a leer ahí un poquitito para los que todavía no tuvieran tiempo. Esto del Tantra Yoga, yo lo estoy haciendo un resumen y los estoy relacionando a los temas, ¿sí? Bien, eso es lo que les quería decir. Entonces, el yoga antiguo era eso. Con el tiempo, ¿sí? Todo se fue como perdiendo. Y Patanjali, ¿sí? Recupera todos los sutras, las asanas, y crea un método, ¿sí? Que es el Raja Yoga, el Ashtanga Yoga, en donde le llama el método de los 8 pasos. Él, por lo que pudo recuperar del Tantra Yoga antiguo, hizo un rejunte, ¿sí? De asanas para su práctica. Bueno, se recuperaron muchas técnicas, ¿sí? De kriyas, de respiraciones, y por sobre todas las cosas, él crea un método de 8 pasos en donde se estudia, ¿sí? El camino del Dharma. Y a través de eso llega actualmente el yoga como es hoy, que es un yoga en donde se estudia el camino del Dharma, ¿sí? Se practica asanas, pranayama, todo lo que yo les estoy diciendo, los 8 pasos del yoga, es lo que hizo Patanjali. Entre ellos, la práctica de pranayamas, de asanas, ¿sí? Y muchos otros más. Nombré 2, o sea que nos están quedando
6 pasos más que vamos a estudiar nosotros en este profesorado. Entonces Patanjali, ¿sí?, es el que recopila el conocimiento del yoga, y crea los 8 pasos. A través de esos 8 pasos, ¿sí?, uno se puede llegar a la iluminación con todas las técnicas que él propone, que ha podido recuperar. Y con la práctica de asanas que ha podido rescatar de los sellos que ha encontrado en la antigüedad. Y gracias a él está llegando hasta a nuestra actualidad todo ese conocimiento. Pero él recupera todo eso de un yoga antiguo, que es el Tantra Yoga. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Recién había una pregunta. Sí. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Recién había una alumna que quería hacer una preguntita. Sí, yo hace un ratito. No, pero ahí ya lo vi bien, y porque yo me confundí cuando yo puse en una de las notas en el cuaderno, vos hablabas de los tantras, que era digamos, lo más recopilado, lo más antiguo. Y yo había puesto que, anterior a los tantras, había puesto que los escritos más importantes eran 3, y que Upanishad eran la referencia del yoga más antiguo. Pero ¿Sí? después viene Patanjali, que él recopiló varios, o los textos que habían quedado, y los recopiló y hizo un resumen. Y eso vendría a ser el Tantra Yoga. ¿O me equivoco yo? No, Patanjali no enseña Tantra Yoga. Él lo que enseña es el Ashtanga Yoga, ¿sí? Que es un... Ah, porque eso me confunde. Es como que él recopiló varias enseñanzas, las resumió, pero eso en no se otro llama caso. Tantra Yoga. Exacto. Patanjali recopiló un montón de enseñanzas y creó lo que sería, ¿sí?, el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. ¿Sí? ¿Eso qué Ahora, podría ser? ¿Un libro, una filosofía de vida que está escrito o no? ¿sí? Nosotros lo vamos a estudiar ahora. Ah, Y aparte, ¿sí? Tanga, A se llama través de Tanga Yoga. exacto, a través de otros linajes, a través de otros grandes almas, y a través de la enseñanza de Gurukula, que lo habían nombrado recién, que era de maestro a discípulo, se ha preservado muchos de los textos védicos más antiguos, hablando filosóficamente, ¿sí? Como por ejemplo los textos sagrados más antiguos, que son los que vos acabas de nombrar, ¿sí? Los Vedas se dividen en 4, Claro. y esos son los que ustedes tienen que estudiar. Eso se llama filosofía, ¿sí? Esa parte filosófica que nos explica lo que es el yoga y todo eso, es es como la Biblia en la India, ¿sí? Que se ha ido preservando. Ahora, la práctica del yoga y el camino del Dharma, ¿sí?, está en lo que hace Patanjali, que es lo que todo estudiante de Ashtanga Yoga y de Hatha Yoga debe estudiar, los 8 pasos del camino del Dharma. Esos 8 pasos lo vamos a estudiar en este profesorado en profundidad, ¿sí? Después tenemos... ¿Cómo se llama? Ya lo vamos a ¿Cómo era? profundizar. Ya lo vamos a profundizar ahora, mientras desarrollamos el PDF, porque está todo en el PDF, ¿sí? Bueno, les decía, entonces, eso es por un lado, que es lo que nosotros nos vamos a especializar en un Hatha, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las diferencias. El Ashtanga es mucho más exigente, ¿sí? Y se centra mucho en la filosofía, y está muy bien. Ahora, el Hatha Yoga se centra en lo mismo que el Ashtanga Yoga, pero
trabaja mucho con mudras y mantras, porque busca equilibrar, ¿sí?, el Hatha Yoga, las energías. Eso lo vamos a estudiar ahora en Sendas del Yoga. Pero para hacer un resumen y que quede claro, nosotros tenemos, ¿sí?, lo que es el yoga, sabemos que es una educación espiritual, ¿sí? Sabemos que dentro de lo que es la historia tenemos un yoga muy antiguo que es el Tantra, ¿sí? De ahí el Tantra propone 5 sendas que interactúan entre sí, entre ellas las del estudio de los textos sagrados. Los textos sagrados se han preservado y son la crème de lo que es el estudio del yoga y de la filosofía moderna, y es la fuente de los grandes filósofos y de la ciencia, ya que la madre de la ciencia es la filosofía. ¿Sí? Bien, en la filosofía védica, ¿sí?, que es la crème, como le dije, la madre de la ciencia y de grandes filosofías, están los 4 Vedas. Y de ahí nacen también todas las historias, todos los escritos del mundo antiguo, de otras eras de la humanidad, en donde no había tanta oscuridad como la hay en esta era, ¿sí? Dentro de la humanidad, nosotros hemos pasado por diferentes eras. La era de Satya Yuga, que era la era en donde el ser humano estaba muy espiritual, ¿sí? Después se fue contaminando con la energía de la densidad, se fue identificando más con la densidad y sus sentidos se fueron estimulando de una manera más perversa y se empezó a corromper. Y ahí viene lo que sería Tetra Yuga, que es una era donde ya se pierde un poco, es como que la humanidad pierde contacto con el mundo espiritual, pero no del todo, sigue conviviendo con los dioses, ¿sí? Después viene Dwapara Yuga, ¿sí? Y en Dwapara Yuga ya es como que bajamos de dimensión y ya no convivimos tanto con los dioses y los demonios, pero sí tenemos conexión con ellos, ¿sí? Tenemos conexión con ellos y somos asistidos por divinidades que encarnan seres espirituales, ¿sí? Y todavía quedan una influencia una relación, por ejemplo, de la época cuando en la Iglesia Católica te dicen que María hablaba con los ángeles, o los judíos dicen que Abraham hablaba también con los ángeles, ¿sí? Entonces, en la India se dice que la gente cantaba un mantra y descendía un dios y tenía conexión, hasta podían tener hijos también con esos dioses. O sea, la humanidad todavía tenía conexión con almas del mundo espiritual y de mundos sutiles. Vivía así como en un intermedio. Lo dice también la mitología griega, ¿no?, que la humanidad tuvo en su momento conexión con los dioses. En diferentes partes del mundo cuentan lo mismo, así que debe ser cierto. Bien, entonces esa sería una era que se llama Dwapara. Luego, en Dwapara Yuga, cuando ya se fue cada vez poniendo más denso, hubo reencarna Krishna dentro de lo que sería la filosofía hindú, y tenía que terminar de eliminar a todos los seres que tenían poderes, pero que eran demoníacos. ¿Por qué? Porque por razones lógicas, ¿sí?, de las leyes del universo, todo tiene ciclos. Entonces, el planeta iba a cumplir un ciclo, como todas las otras eras, ¿sí?, en la era de Satya, la era de Tetra Yuga, y estaba por terminar la era de Dwapara Yuga, y estaba por comenzar la era de Kali Yuga, que es la era de oscuridad, donde el humano queda totalmente aislado y desconectado
con Dios de la forma en la que estaba acostumbrado, ¿sí? Le digo Dios porque hay personas de diferentes religiones, pero en la India le pueden decir con Vishnu, con Brahma, con Shiva o con Krishna, ¿sí? Iban a quedar desconectados con Dios, porque forma parte de un ciclo, una etapa de aprendizaje de la humanidad. Entonces esos seres no podían gobernar porque si no iban a convertir demonios a toda la humanidad, se iba a convertir en un infierno, tenían poderes. El humano común iba a empezar a perder los poderes, iba a gobernar la oscuridad. Entonces hubo una gran guerra, que esa se describe en lo que sería el Mahabharata y el Bhagavad Gita, que son libros que ahí también se mencionan, ¿no? Esto no se asusten, que no es para que no les voy a hacer un examen de esto, pero es importante que lo comprendan, lo sepan como profesor de yoga, para hablar con sus alumnos, para hablar con algún amigo, para que ustedes se nutran, ¿no? Y entiendan de qué se trata todo esto y estas filosofías. Entonces, Está bueno, maestra, porque por ahí entiendo un poquito más estos libros que hablábamos unas clases anteriores en filosofía también, de estos dos libros, y menciona una guerra, bueno, y no sabía por dónde venía, pero ahora se entiende un poquito más. exacto. Bueno, y los escritos estos hablan de cómo son los principios con los cuales se ha regido la humanidad en el principio de los tiempos, cuando éramos absolutamente espirituales y benévolos, donde no existía tanta dualidad y tanta oscuridad en el mundo ni en el ser humano. Estos escritos son los que hoy nos ayudan a recuperar esa esencia a medida que los vamos estudiando y practicando lo que ellos nos proponen. Y el camino del yoga, hoy por hoy, por ejemplo, hacer un profesorado de yoga implica aprender asanas, aprender pranayamas, aprender anatomía y aprender filosofía. ¿Por qué? Porque tratamos justamente de transmitir estas enseñanzas para que ustedes sean yoginis a las mujeres y yogis los hombres. ¿Qué quiere decir ser yoginis o yogis? Quiere decir que llevan una vida dentro de la filosofía antigua, preservando la luz, lo benévolo y la conexión con lo espiritual a través de las prácticas que propone la filosofía, y que practican, ¿sí? La parte física, porque el cuerpo es el templo, ¿no? de Dios, el corazón, la mente. Entonces se trabaja limpiando, purificando, armonizando, manteniéndonos saludables para poder hacer las prácticas de la filosofía y convertirnos en personas con un estado de conciencia espiritual, ¿sí? Y eso es un profesor de yoga. Una persona que solamente se dobla y te enseña de manera técnica cómo respirar, no es un yogi ni una yogini ni enseña yoga, ¿sí? Puede ser más bien un profesor de gimnasia que extrae técnicas de yoga y nada más, pero no es lo mismo que el camino del yoga. Por eso es importante la filosofía y estudiar los 8 pasos que enseñamos nosotros en la escuela. Pero eso ya corresponde al módulo 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar estas sendas de las que se habla y las cuales interactuaba en la antigüedad, en la época del Tantra Yoga, un estudiante tenía que practicar las 5 sendas, ¿sí? Para ser un ser espiritual. Hoy en la actualidad, ¿qué pasa? Cuando la humanidad entra en la era de Kali Yuga y empieza a desconectarse con la divinidad, con el mundo espiritual, empieza como a perder la memoria, empiezan a olvidar de muchas cosas y empiezan a identificarse solamente con lo que pueden ver ahora y tocar ahora, porque perdieron las capacidades de poder ver las cosas sutiles y el mundo espiritual. Entonces,
necesitan muchas prácticas para no perder del todo todas las capacidades que tuvo la humanidad desde el principio de los tiempos. Pero en el principio de los tiempos todos tenían la facilidad y las cualidades para practicar las 5 sendas simultáneamente y que interactúen entre sí. Pero al caer en ese estado de ignorancia y de oscuridad, de perder tantas capacidades, ¿sí? Y al ser seres individuales y únicos en el universo, hay almas que quedaron con estados de conciencia diferentes a otros. Hay almas que quedaron con un estado de conciencia en una tercera dimensión, hay almas que quedaron con un estado de conciencia en una cuarta dimensión, ¿sí? Que es más bien mística. Hay almas que quedaron en un estado de conciencia de una quinta, que son más espirituales, ¿sí? Dimensiones de conciencia, estados de conciencia. Entonces, agarramos y decimos que hay 5 sendas. Y según el estado de conciencia del ser humano, elige una. Hay gente que dice, no, yo habrá que estudiar, no me gusta, prefiero hacer asanas, ¿sí? Hay otra que dice, no, a mí me gusta mucho esto de ayudar a los demás, hacemos karma yoga. Bien, a mí me gusta mucho la ceremonia, orar, el saumerio, meditar, bhakti yoga, ¿sí? Entonces la humanidad empezó a nacer todas con diferentes estados de conciencia y entonces así se divide el yoga en 5 métodos para que según el estado de conciencia del ser humano empiece sus prácticas, ¿sí? Después con el tiempo uno siempre termina practicando todas las sendas del yoga, pero se empieza por una según el estado de conciencia de las personas. Entonces, como les había dicho, acá vamos a estudiar cuáles son los métodos más antiguos de el yoga. Hay algo muy importante, ¿sí? Y es que diferenciar la palabra método con estilo. ¿Les explico por qué? Porque ustedes van a decir, pero maestra, hay más formas de yoga. ¿No? Hay un montón. Hay acro yoga, kundalini yoga, bueno, no sé, yoga terapia, ayur yoga, tantos que hay, ¿no? Bien, entonces acá es importante aclarar. Existen 5 métodos antiguos y tradicionales, ¿sí? Son métodos. Claro. Y de esos métodos surgen estilos. ¿Qué quiere decir estilos? Por ejemplo, yo hago acrobacias y también hago yoga. Entonces fusiono los dos conocimientos y hago acroyoga. Eso es un estilo de yoga, ¿sí? Después decimos, bueno, a ver, yo soy terapeuta, soy kinesiólogo, fisioterapeuta, también hago yoga. Entonces creo el yoga terapia adaptado a problemas de la salud. Después hay personas que dicen, bueno, yo soy bailarina de danza y hago yoga y hago yoga dance, que es otro estilo de yoga, ¿sí? Claro. Entonces, eso es genial y hay muchos y son todos muy bonitos. Pero los que son reconocidos por la India y los que son más antiguos y tienen contenidos de un camino espiritual iniciático, ¿sí? Porque el camino del yoga es un camino iniciático hacia la trascendencia, en donde uno se predispone a sanar, a purificar, a establecerse en el ser, a llevar una vida espiritual, a cumplir los procesos, ¿sí? Es un camino iniciático. Entonces, estos son 5 métodos iniciáticos. El resto son más bien cosas simpáticas, estilos, que se fusionan técnicas, pero no la esencia del yoga, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? No, eso se entendió. Bien, entonces, vamos a ver ahora lo que serían estas sendas, ¿sí?
Vamos a buscarlas acá para que ustedes la lean. Todo está en el PDF, ¿no? Así ustedes después lo leen solitos, pero ya después de haberlo leído juntos. Bien, ¿había alguien que tenía ganas de leer recién? Es invitado para que interactuemos y nos conozcamos un poquito. ¿Alguien quiere leer la parte donde dice sendas del yoga? Yo leo. Ay, ¿quién es yo? Sí. A ver, no la puedo ver. Laura. Laura, perfecto. Sí. Vamos a escucharte, Laura. Bueno, dice, aunque el yoga es uno, dentro de él existen distintas sendas, ajustándose mejor a los principales tipos del temperamento humano. Las sendas del yoga pueden llegar al centenar, pero podrían reunirse en 5 más importantes. No hay una frontera definida entre una y otra, ya que son aspectos de la misma cosa. Cada senda o método utiliza o elige diferentes técnicas, que son medios para llegar al samadhi, fin último del yoga. Un método de yoga es un conjunto de técnicas transmitidas por generaciones milenarias de maestro a discípulo. Esta forma de enseñanza personalizada es conocida como Gurukula. Los métodos tienen no solo técnicas diferentes, sino que un método compuesto por las mismas técnicas durante siglos tienen a su vez diferentes estilos. El estilo no es un método en sí mismo, sino la forma con que un maestro transmite las enseñanzas de su método. Por ejemplo, vamos a tomar el Hatha Yoga, que es un método conocido por su práctica de posturas de yoga. Este método tiene diferentes estilos. Se puede dar una clase muy estática, o sea, con posturas que en el medio tienen prolongadas relajaciones o bien en forma dinámica. Se puede dar una postura tras otra sin pausa en forma fluida y rítmica, siguiendo una música y se la denomina estilo rítmico. Se pueden mezclar 2 estilos y se llama estilo mixto. O se pueden hacer los 3 estilos en una clase y se lo denomina estilo eléctrico. Cualquiera de estas formas de dar una clase es un estilo, pero no es un método. El yoga dinámico, yoga estático, yoga rítmico, yoga mixto o yoga ecléctico no son métodos, sino estilos o formas en que un profesor da una clase de yoga, basada en un método en particular. En este caso, el Hatha Yoga. Por ejemplo, Iyengar Yoga, Bikram Yoga, Astanga Vinyasa Yoga, Yoga Flow o el Power Yoga. Son estilos del método Hatha Yoga. En este instructorado estudiaremos los 5 métodos más importantes. Hatha Yoga es el sendero del equilibrio de las energías internas. El Karma Yoga, el sendero de la acción. El Bhakti Yoga, el sendero de la devoción y del amor. El Jnana Yoga, sendero de la indagación y discernimiento. Y el Raja Yoga, el sendero de la introspección. ¿Sigo? Perfecto, sí. Bueno, hasta acá vamos a hacer una pausa un segundito. Hasta aquí. ¿Alguien tiene una duda? Realmente, yo quería preguntar, esos 5 métodos no los tiene este profesorado de yoga, o sí, o están todos incluidos, porque acá define al Hatha Yoga como el sendero del equilibrio de las energías internas. ¿Ese es el que estamos haciendo nosotros? ¿Y después tenemos que seguir o no? Yo les explico algo. Déjenme que les cuente ahora. Nosotros estamos haciendo el profesorado de Hatha Yoga, ¿sí? Nuestra escuela propone estudiar Hatha Yoga, pero también estudiamos los 8 pasos del yoga, que son, digamos,
la parte filosófica del Raja Yoga, ¿sí? Que nos ayuda a hacer introspección. El Raja Yoga hoy actualmente se lo llama Ashtanga Yoga. Nosotros dentro de la escuela vamos a dar una especialización en Ashtanga Yoga, ¿sí? Damos especializaciones, ¿sí? Pero en lo que es Hatha Yoga, nosotros en Hatha Yoga vamos a estudiar todo lo que es Hatha Yoga, ¿sí? Y también estudiamos los 8 pasos del yoga para llevar una vida dentro del camino del Dharma. Nosotros estudiamos, tenemos los días viernes, y esto es a elección de ustedes, porque ustedes están haciendo un profesorado de Hatha Yoga, ¿sí? Y tienen dentro del estudio los 8 pasos del yoga, ¿sí? Se les enseña, se hace como una introducción en cada uno de los estilos. Y la escuela le da la posibilidad que cada uno de ustedes pueda vivenciar y experimentar en profundidad el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga y el Karma Yoga a través de las actividades que propone la escuela. Por ejemplo, la escuela tiene un horario en donde se hace lectura de los textos sagrados. Actualmente estamos en el Bhagavad Gita, ¿sí? Y también los días sábados son libres y a elección. Nosotros tenemos lo que sería un curso de autoconocimiento y meditación. Ahí se estudia también lo que sería Jnana Yoga y lo que sería el Bhakti Yoga, ¿sí? Con esas 2 actividades del viernes y el sábado, la escuela les invita a que ustedes experimenten lo que es el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Luego, eso está grabado, ¿no? Luego, en determinado momento de la formación, cuando ya los alumnos saben dar una clase, les pedimos que den clases gratuitas, libres y gratuitas, que son las que ustedes ahora también están experimentando, para que de esa manera puedan hacer servicio amoroso desinteresado, que sería el Karma Yoga, ¿sí? Entonces, si bien ustedes están haciendo un profesorado de Hatha Yoga y profundizamos en el Hatha Yoga y hacemos una leve introducción para que conozcan de qué se trata cada método, la práctica en sí de todos los métodos lo proponen las actividades que ofrece la escuela. No solo la formación, sino todas las actividades como ser el SEVA, el servicio amoroso desinteresado, la lectura y el curso de meditación. Ya con eso, la escuela ofrece que el alumno que quiera pueda introducirse, sumergirse más en este camino del yoga, disfrutando de todas sus sendas, ¿sí? Ahora, hay un Yo le profesor... escucho a usted y la verdad que no me animo. Ahora eso de hacer la clase desinteresada, digo, no, me muero. No sé. Hay muchas Parece formas que de uno hacer. no va a poder. No, pero hay muchas formas de hacer SEVA. Una es dando clases gratuitas, otras es tratar de organizar algo que genere un bienestar al otro según sus necesidades. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que está pasando hambre, que está desempleada, nosotros podemos hacer una donación, generar insumos para que esas personas puedan empezar alguna empresita, empezar a trabajar, empezar a hacer algo. Y no quiero resultados, ni me importa, ni quiero que me den nada a cambio. Eso es karma yoga. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta era una karma yoga, porque ella no quería nada a cambio y todo lo que hizo por la gente pobre, los comedores, los antibióticos, los remedios, las camas, todo lo que ella consiguió para la gente moribunda, que es discriminada en la India como intocables, los dejan que se mueran en la miseria, ella dijo que no. Una forma de ser buen cristiano es ofrecer a las personas que están indefensas, vulnerables y moribundas un bienestar y que tienen que recibir amor dándoles lo que ellos necesitan, que es alimento, dignidad,
¿sí? Limpieza. Y ella se dedicó a toda la gente que nacía enferma o que tenía problemas y que era discriminada, a crear una gran casona donde los recibía todo y hacía un montón de cosas para darles de comer, para que estén limpitos, para que reciban remedio. Ella era una yogi, pero era una karma yogi, porque todo eso lo hizo por amor, pero en acción. Y a su vez también era un poquito bhakti yogi, porque ella le oraba a Dios, toda su fortaleza estaba de su meditación con Dios, de su oración, de su fe en Dios, ¿no? Entonces, siempre estamos interactuando con otros métodos de yoga. Pero les doy un ejemplo más concreto, ¿no? De Gandhi también, porque él propuso la paz, creó la paz, a través de acciones de inmiscuirse en el mundo, ¿no? La gente que crea fundaciones, que quiere salvar a los animales, que propone que salgamos a limpiar y a plantar árboles, esas son karma yogas. Después las personas que son más de la fe, del canto, de la ceremonia, de ser compasivo, bondadoso en el trato, estar siempre para dar un consejo, para dar enseñanza, que son buenos amigos, son los del Bhakti Yoga, ¿sí? Y los del Jnana Yoga son los que enseñan, se estudia, se analiza, se indaga para poder luego discernir, poder identificar la mentira de la verdad, la ilusión de la verdad, y tener el conocimiento, usar la inteligencia para conquistar la sabiduría. Pero ahora, actualmente, con respecto al Karma Yoga, ¿qué pasa? La gente a veces no tiene dinero luego y le gustaría aprender cómo alimentarse, le gustaría aprender a tejer, le gustaría aprender a hacer algo para trabajar o para pasar el tiempo, para no caer en depresión. Hay gente que está muy cansada y por ahí una clase gratuita de respiración o de relajación sirve, un cursito de alimentación para que sepan, para que aprendan, sirve. Entonces no es solo dando clases, sino qué podemos ofrecer para ayudar a que la gente deje de sufrir, deje de estar angustiada, deje de ser tan vulnerable. ¿Qué podemos ofrecer teniendo en cuenta todo lo que yo sé o lo que estoy aprendiendo? ¿No? Y no precisamente tiene que ser algo del yoga, puede ser especialista en otra cosa, ¿sí? Puede juntar alimentos, puede juntar abrigo y hacer alguna donación a alguna familia, algún lugar. Eso también es karma yoga, ¿sí? Y nosotros en la escuela lo hacemos. Hoy por hoy no podemos hacer cosas presenciales, entonces hacemos todo online. Y si alguien necesita, vemos la manera de ayudarlos con algún medicamento o hasta que consiga un trabajo, ¿sí? Son muchos alumnos en todo el país, tenemos sedes en todo el país y cuando alguien nos pide ayuda tratamos de realizar eventos o cursitos o algo para ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Pero fundamentalmente conocimiento, técnica, para que las personas salgan de sus infiernos internos mentales y empiecen a conquistar virtudes espirituales a través de todo lo que se puede aprender con el yoga. Que eso es ser profesor también, ¿no? Bien, entonces, ¿pude responder tu pregunta? Sí. Genial. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo tienen que estudiar, ¿sí? O sea, esto que acabamos de ver es fácil. Si yo les pregunto en una instancia evaluativa, ¿cuáles son los 5 sendas? Y que me dé la característica de cada una, miren qué cortito, son 5 renglones, no más, no necesitan más, ¿sí? Está. Hatha Yoga, sendero del equilibrio de las energías. Así como está ahí, eso es lo que tienen que estudiar. Ahora, nosotros vamos a profundizar en cada uno de estos métodos para que ustedes se enriquezcan, para que ustedes se nutran y conozcan en más profundidad lo que sería cada uno de ellos y cuáles son los principios de cada uno de ellos para que los empiecen a practicar.
para que empiecen a llevar una vida espiritual, prácticas y disciplinas espirituales para empezar a limpiarse y a despertar, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar ahora un poquitito. ¿Alguien quiere leer lo que sería Hatha Yoga? Y de ahí yo voy aclarando dudas. El Leo, Hatha si Yoga, quieren. A ver, ¿quién? No ¿Sigo sé, leyendo? interrumpir a ¿Yo? alguien. No hay Ahí está drama. Laura, ¿y quién más? Sí, Laura, vos estabas leyendo. ¿nadie más quiere leer? Sí, yo sigo, si no. Sigo. Bueno, sigue Laura Bueno, y después otra compañera puede seguir. está bien. Bueno, ahí el Hatha Yoga. Hatha Yoga, el hijo más conocido del Tantra Yoga y tal vez el más famoso por santificar el cuerpo humano como templo de Dios. El Hatha Yoga toma como principal referente la necesidad de practicar asanas para trabajar el vehículo del ser humano, o sea, su cuerpo. Se entiende que sin el vehículo no está en forma. Uy, hay un micrófono, ¿escuchan? ¿No? Si el vehículo no está en forma y con buena energía, el conductor, o sea, la mente, no puede llegar a ninguna parte y el pasajero, que es el espíritu, no puede moverse con libertad. Es un concepto extraordinariamente sabio. Nos enseña que debemos limpiar el vehículo, tenerlo en forma y cuidarlo como un verdadero templo de nuestro espíritu, para lo cual nos recomienda limpiezas, kriyas o sakrarmas. Economizar nuestra energía con el pranayama, cargarnos de prana, oxigenándolos, bien, sí. También se enseña que es mucho más fácil meditar cuando se tiene un cuerpo en forma, libre de tensiones y de dolores. En contraste con otros métodos que, olvidando el cuerpo, nos hacen sufrir a nivel espiritual porque no se da la atención necesaria a lo físico. El dolor siempre es de origen físico y el sufrimiento es de origen espiritual. Y el primero puede llevar al segundo. El Hatha Yoga intenta prevenir esta situación. ¿Continúo? ¿Qué significa la palabra Hatha Yoga? Perdón. El origen de la palabra Hatha es un buen punto de partida para dilucidar en qué consiste realmente este estilo de yoga, que es mucho más profundo, espiritual y poderoso de lo que se puede llegar a creer. Realmente sus alcances y razón de ser desbordan los de un simple sistema de posturas y ejercicios. Se dice que Hatha podría traducirse como fuerza o voluntad. Esto en un sentido tanto de relación con el cuerpo como aplicando a la vida. El Hatha Yoga fortalece el cuerpo y la voluntad, por tratarse de una disciplina que requiere compromiso, pero también fortalece la capacidad de ecuanimidad y de escuchar la sabiduría de la conciencia universal. Es un camino para explorar el potencial del cuerpo y de la mente. Ha significa sol y Ta significa luna. Por lo tanto, el Hatha Yoga es el yoga de los contrarios y del equilibrio. Por este motivo, trae fortaleza, pero también ligereza en el cuerpo y en los pensamientos. Combina la expansión con el recogimiento, nos llena de energía al mismo tiempo que nos apacigua. Equilibra nuestros aspectos femeninos con los masculinos, el ejercicio con la quietud, la acción con la intuición, los cuerpos físicos con los sutiles, nuestro hemisferio derecho con el cerebro izquierdo, el lado derecho del cuerpo con su contrario. Restablece la conexión entre la mente y el cuerpo, equilibra los excesos y deficiencias en cada chakra. Este estilo de yoga es un trabajo espiritual que comienza desde el cuerpo, pues el cuerpo es la tradición del yoga. Para la tradición del yoga es el vehículo a través del cual vivimos y alcanzamos la evolución espiritual, pero también constituye un maravilloso método medicinal,
un sistema para la longevidad, la calidad de vida, la salud del cuerpo y la mente, la paz interior, la confianza personal e incluso la expansión del corazón. Sus virtudes son infinitas. Hatha Yoga y su técnica. Este método se diferencia de otros por ser lineal y estático, estudiando y concentrándose en las contraposturas ocioesqueléticas, musculares, endócrinas, equilibrando y armonizando el sistema nervioso central y las energías de los chakras a través de asanas y técnicas de pranayamas. Beneficios del Hatha Yoga. Acá voy a Sí. una pequeña pausa. ¿Vieron todo lo que dijo? ¿Vieron todo lo que dijo? A mí me parece Importante. esencial que ustedes no solo se queden estudiando lo que le dije, que son 5 renglones, sino esto. Porque muchas veces la gente que uno le dice, ¿y en qué trabajas vos, qué estudiás? Vos le decís, yo soy profesora de yoga. Ah, te dice, como diciendo, va, ¿no? Y claro, la gente por ahí, hasta incluso el profesor de yoga, viene alguien y le dice, yo soy profesor de Hatha Yoga, y entonces, ¿y qué te hace eso? Y uno dice, no, te relaja, te ayuda a meditar, y te sana, te hace bien. O sea, es muy limitada la explicación, hasta incluso de un profesor de yoga. Frente a personas que son incrédulas y que son sumamente racionales e intelectuales, esa respuesta es ridícula, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que ustedes les digan, nada, porque el Hatha Yoga te hace bien, te relaja, te saca el dolor del cuerpo, te tranquiliza, te vuelve más bueno. Entonces, una persona, un científico, por ejemplo, te mira con asco. No, mejor me voy a un kinesiólogo. ¿Entienden? Sin embargo, si ustedes estudian bien esto y alguien les pregunta, ustedes tienen otras respuestas, que son mucho más importantes. Yo he ido a muchas charlas y congresos, incluso a la radio, y antes de empezar a hablar del yoga, yo le preguntaba a la audiencia, ¿ustedes qué creen que es el yoga? Y me respondían eso. Entonces yo me sonreí y le decían, el yoga es mucho más que eso. El Hatha Yoga es mucho más que eso. Le digo, trabaja a niveles endocrinos, estimulando el sistema nervioso, regenerándolo a nivel celular, fortaleciendo las láminas de mielina, ¿sí? Estimulando el sistema nervioso autónomo para su buen funcionamiento. Pero un montón de cosas que yo ya estudié, que acá no están, pero cuando uno estudia, no se queda con lo básico, 5 renglones, el día que alguien les quiera como minimizar o no darle importancia a su preparación, a su conocimiento, a lo que ustedes hacen, y por amor y por respeto a lo que estudiamos, ¿sí? Debemos darlo a conocer como corresponde. La relación que tiene con el cuerpo, con nuestra anatomía, los beneficios a niveles físicos, orgánicos, esqueléticos, que aporta el yoga, y cuáles son las técnicas que te ayudan a trabajar con esas partes del cuerpo. Eso es fundamental para defenderse en la vida cuando uno diga yo soy profesor de yoga y enseño esto, y también para aprobar el curso. Es muy importante que ustedes se lleven estos conceptos. Cuando te digan qué es el Hatha Yoga, ustedes hablen de los beneficios orgánicos, esqueléticos, a nivel nervioso, articular, ¿sí? Y que sepan enumerar las técnicas que hacen que ustedes trabajen en esos aspectos. Que eso ya después, cuando terminemos de estudiar, cuando hagamos un cierre, yo les voy a preguntar. ¿Sí? Bien, entonces, ya hemos hablado en qué niveles nos ayuda el Hatha Yoga a nivel de anatomía de nuestro cuerpo, ¿sí? Orgánico, esquelético, nervioso y articular. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta que quiera hacer? ¿No? Bueno, entonces puedes continuar. ¿Es Laura o Lucía tu nombre? Laura Lucía soy, así que... Laura Lucía, perfecto. Seguimos leyendo Laura. Ahora
¿Cuál es Bueno, la técnica que utiliza el Hatha Yoga para trabajar con esos aspectos del ser humano? en lo personal, hasta ahora a mí me estoy intentando hacer 4 saludos al sol al día y siento un cambio en mi vida. Así que todo esto es mágico. Así es, así es. Va desde lo físico hacia lo más sutil. Y ayer tuve que viajar y hice la respiración abdominal porque cuando viajo a veces me pongo un poco nerviosa y me calmé, así que viajé tranquila. Exacto. Eso es lo que yo siempre les digo. Muchos alumnos me dicen, ay, estoy atrasada, no pude estudiar. Tranquilo, no se trata de estudiar el yoga, se trata de llevar sus técnicas al diario vivir. Y se las Sí. enseña en algún horario, pero se las practica todo el tiempo. Y uno así aprende y así las incorpora. Eso es estudiar. Recordar la técnica y probar y ver qué sucede en nosotros. El yoga se estudia así, ¿sí? No es solo un momentito del día donde practico y copiando y después leo y estudio de memoria. No, es vivencial, es transmitir, es sentirlo, es llevarlo a la vida cotidiana. Todo lo que te da el yoga es para que vivas mejor y para que sanes. Entonces, es la mejor manera de estudiar. Así que tranquilos y disfruten. Está muy bien lo que vos estás contando, Laura, porque así, para eso se estudia yoga. ¿Sí? Luego sos profesor por consecuencia, porque cuando uno estudia y experimenta con uno, luego transmite y dice, no, vos tenés que hacer tal respiración, no sabes qué bien te vas a sentir. ¿Y cómo es? Y bueno, se hace así, 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 listo. Estás transmitiendo, ya sos profesor. Entonces, es así como se estudia. Muy lindo lo que estás contando. Bueno, seguimos leyendo. Bueno, beneficios del Hatha Yoga. No, Las eran tradiciones... técnicas, ¿o no? no sé, bueno, Hatha Yoga y su técnica. Este método se diferencia de otros por ser lineal y estático, estudiando y concentrándose en las contraposturas osteoesqueléticas, musculares, endócrinas, equilibrando y armonizando el sistema nervioso central y las energías de los chakras a través de asanas y técnicas de pranayamas. Bien. Beneficios... ¿Sigo? Sí, yo les iba a hacer una preguntita acá. Cuando decimos técnicas de pranayamas, ¿ustedes recuerdan lo que hablamos de eso? ¿Cuál es la diferencia entre Swara y pranayama? Cuando nosotros empezamos a estudiar lo que es la respiración, en el principio de manual habla de que nosotros tenemos una ciencia, la ciencia de la respiración, que es Swara, y tenemos pranayama, ¿sí? Que es el control que sería el control de la energía vital con técnicas de respiración. ¿Sí? Entonces así se enmarca la diferencia. Swara nos enseña a respirar y a través de esa respiración se va soltando y disolviendo todo lo que sería cristalizaciones o acumulaciones emocionales que tenemos en nuestro cuerpo. Nos libera a nivel emocional, nos enseña a respirar. Y pranayama es la técnica de respiración, una técnica específica de respiración que nos ayuda, no a nivel emocional, sino a nivel energético. Nos ayuda a controlar la energía dentro de nuestro cuerpo, a canalizarla y a dirigirla o expandirla. Dirigirla a un punto o expandirla. Eso es la diferencia entre respirar normal, como nos enseña Swara, la diferencia entre pranayamas, en donde es una técnica específica donde vos aprendes a manejar la energía, el prana de tu cuerpo, a dirigirlo, a concentrarlo, a expandirlo. Ahora, Swara tiene una técnica, ¿sí? Que era
una técnica que se basa en 2 tiempos. Inhalo en un tiempo y suelto el aire en el doble del tiempo que inhalo. Y pranayama tiene tiempos un poquito más complejos, porque son 4 los tiempos. Y se trabaja a pulmón lleno y a pulmón vacío. Sin embargo, en Swara no se mantiene ni se retiene el aire ni a pulmón lleno ni a pulmón vacío. Inhalo en 4 y automáticamente suelto en 8. Lo único que nos enseña Swara es empezar a aprender a controlar, para que luego, más adelante, puedas hacer pranayama, que es un método más complejo. Es inhalo, retengo, suelto el aire y el cuarto paso me quedo a pulmón vacío y vuelvo a inhalar, vuelvo a retener, a soltar y a quedarme en pulmón vacío. ¿Sí? Esas técnicas de pranayama ustedes la van a aprender también en este profesorado. Ahora, en el primero y segundo módulo, lo que vamos a hacer es afianzar la técnica de Swara, ¿sí? Y aprender el tema de la relación que hay entre Swara y tus emociones y el cuerpo, ¿sí? Eso es importante, la primera etapa. Y más adelante van a aprender a hacer pranayamas, que es lo que es una de las técnicas fundamentales del Hatha Yoga, que es lo que acaban de nombrar. Bien, ¿alguna pregunta y alguna duda sobre lo que acabo de hablar, que es un repaso de lo que ya enseñamos? ¿Están allí? Hola maestra, ¿cómo está? Le habla Daniela. Sí. Le quería hacer una consulta, justamente igual hablando de esto que usted estaba comentando, la diferencia entre Swara y Pranayama. Yo tenía una confusión respecto a las respiraciones por haber hecho un curso pequeño de meditación. Entonces, cuando hacía el saludo al sol, estaba haciendo la técnica de inspirar, retener, exhalar y retener también, que es más o menos inhalo en 2, inhalo en 4, retengo 2, exhalo en 8 y retengo 4. Entonces eso no lo tengo que hacer ahora, habría que inspirar y exhalar únicamente. Exacto, exacto. Lo que vos estabas haciendo era pranayama en el saludo al sol. Y no está mal, pero yo te recomiendo que experimentes con Swara, porque Swara te va a empezar a ayudar a purificarte a nivel emocional. El dolor que tiene el cuerpo, allí donde duele, es en donde hay resistencia, y el cuerpo se resiste a entregarse, a entregarse, porque está allí guardando y enquistando o cristalizando una emoción que es discordante, que es caótica, la está guardando en esa parte del cuerpo. Y la técnica de Swara te permite llevar tu conciencia hacia esa zona y en la exhalación controlada empiezas a soltar todo lo que acumulas allí. ¿Sí? Bueno, genial, muchas gracias, gracias por la aclaración. Y muchas gracias a vos también. Bien. Bueno, continuamos, Laura, entonces ahora estudiando cuáles serían los beneficios que me aporta el Hatha Yoga. Ok. Beneficios del Hatha Yoga. Las tradiciones del Yoga Hatha proporcionan poderosos resultados físicos y están dirigidas a servir como una unión de las dimensiones mentales y espirituales del yoga. Un trabajo duro puede silenciar la mente, pero no tiene el poder de alterar o trascender las pautas emocionales o kármicas que tienen cabida en el inconsciente. Las asanas son técnicas que promueven la conciencia, concentración, meditación y relajación a través del cuerpo físico. Si la práctica comienza a ser regular, resulta una buena salud mental y física a través del estiramiento, masaje y estimulación de los canales de energía y de los órganos internos. La práctica de asanas promueve la flexibilidad de los músculos y endurece los huesos y los tejidos, masajea los órganos,
trae el balance a diferentes funciones glandulares internas. Promueve la corriente de energía vital, prana, también conocida como ki en China o ki en Japón. Balancea las partes físicas y metafísicas del cuerpo. Nuestros cuerpos tienen la tendencia a engendrar y acumular venenos como el ácido úrico. Sí. Disculpa que acá está mal escrito, está en China se le dice ki y en Japón chi. Ahí tengo que hacer una corrección, ya lo voy a decir, que lo editen. Entonces, en China es ki, ¿sí? Y en Japón, perdón, en Japón es ki y en China es chi, ¿sí? Al revés. Por ejemplo, el Reiki es de origen japonés, se llama Reiki. ¿Qué significa la palabra Reiki? Es control del ki, de la energía. ¿Sí? Entonces, el ki con K que está ahí es de Japón, y el ki que está con Q en realidad es chi, y es de China. Es fácil porque chi es de China. Por ejemplo, el Tai Chi es de China. ¿Qué es el Tai? Tai quiere decir el camino, la corriente del chi, de la energía. Por eso está el Tai Chi, vieron que es una disciplina muy bonita, donde uno se mueve lento y va como guiando el chi. Por eso es Tai Chi. Yo le hago esta relación para que no se confundan, yo lo voy a hacer que lo corrija. Tai Chi quiere decir que el chi a la energía se le dice chi en China. Ese es fácil. Y después van a acordarse siempre. ¿Cómo? ¿Está bien escrito así, la Q y la I, o lo corregimos? No, está mal. Por eso les decía que quería hacer esa aclaración. No lo vi. Pasa que uno manda lo que escribe un editorial. El editorial o la persona el editor, por ahí como no sabe, le pone lo que cree. Y está mal, ¿entienden? Pasan estas cosas. Y en el ir leyendo, yo muchas veces no leo, porque me sé todo de memoria. Y por eso sucede esto, que no hago arreglos. Pero ahora acá estoy leyendo, porque descubrí que así la gente le gusta más después leer cuando están solos, descubro estos errores. Entonces, el chi se le dice la energía en China, chi de China. El ki es de Japón. Fíjense que el Reiki es de origen japonés, ¿sí? Y le dicen, acuérdense, Reiki, ki en Japón. Se le dice ki a la energía en Japón. ¿Quedó claro entonces eso? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora sí, seguimos con lo que estabas comentando. Nuestros cuerpos tienen la tendencia a engendrar y acumular venenos, como el ácido úrico, cristales de calcio, etc. La acumulación de estos desarrolla enfermedades y hacen que nuestro cuerpo se entumezcan. Una práctica regular de yoga puede limpiar los tejidos del músculo estirando y masajeando los órganos internos. Esto trae los desechos de vuelta a la circulación, por lo que los pulmones, intestinos, riñones y la piel son capaces de transportarlos y eliminarlos de manera natural. Estudios científicos han demostrado que la práctica del yoga tiene capacidades curativas para poder prevenir enfermedades, promoviendo la energía y sanando, motivo por el cual cada vez más profesionales han empezado a usar las técnicas del yoga en pacientes con diferentes síntomas físicos y mentales, como son el estrés psicosomático y otras enfermedades. El Karma Yoga sigue. ¿Sigo o ya está? Perdón, ¿Maestra? sí, estaba sin el micrófono. Sí, puede seguir, por favor. Bueno. Karma Yoga, yoga de la acción. Es la senda elegida primariamente por aquellos de naturaleza extrovertida. Purifica el corazón, enseñándonos a actuar desinteresadamente, sin pensar en ganancias o recompensas.
Al despegarnos de los frutos de nuestras acciones y ofrecérselas a Dios, aprendemos a sublimar el ego. Para poder lograrlo, es útil mantener la mente concentrada repitiendo un mantra durante el desarrollo de cualquier actividad. El Karma Yoga es el yoga del hacer o de los actos. Karma vienen de Kri, que significa hacer, y por extensión, acto. El Karma Yoga es yoga de las acciones correctas que tienen reacciones productivas. Es importante la acción y la reacción de esta acción que esta acción produce. Para el Karma Yoga, la vida está compuesta de actos que cambian constantemente la realidad. En el Bhagavad Gita, una parte del Mahabharata, se enseña en el Karma Yoga. Principios del Karma Yoga. Karma Yoga es la devoción desinteresada de todas las actividades, tanto internas como externas, como sacrificio al Señor, de todas las obras ofrecidas al Eterno, como maestro de todas las energías y austeridades del alma. Bhagavad Gita. Los principios son los componentes clave que determinan que toda acción puede calificarse como Karma Yoga. Estos son: actitud correcta. No es lo que tú haces lo que cuenta, es la actitud durante la acción que determina si una tarea es una tarea de Karma Yoga. Por ejemplo, un trabajo liberal o un trabajo obligatorio, trabajo de manualidad. Swami Sivananda nos enseña: da tus manos al trabajo y mantén tu mente fijada en los pies del loto del Señor. Motivación correcta. Lo mismo como actitud, no es lo que tú haces lo que cuenta, sino tu real motivo detrás de ello. Tu motivo debe ser puro. Swami Sivananda dice: el hombre generalmente planea conseguir frutos de su trabajo antes de comenzar cualquier clase de trabajo. La mente está tan estructurada que no puede pensar en ninguna clase de trabajo sin remuneración o recompensa. Un hombre soberbio no puede hacer ningún servicio. Cumple con tu deber. A menudo, el deber es referido a la corrección. Tú incurrirás en demérito si tú evitas tu deber. Tu deber es hacia Dios, o al ser, o al maestro interior quien te enseña a través de circunstancias específicas de tu vida cuando ellas se presentan. Haz lo mejor que puedas. Lo que sea que tienes que hacer, hazlo de la mejor manera que puedas. Si conoces una mejor forma de servir, debes aplicarla. No te detengas por temor al esfuerzo o la crítica. No trabajes de manera descuidada, solo porque nadie te está observando o porque tú sientes que la tarea no sea para ti. Da lo mejor de ti. Trata de cumplir acciones que puedan traer el máximo de bondad y el mínimo de maldad. Practica Karma Yoga cada vez más. 9, 10, 11. Renuncia a los resultados. Dios es el hacedor. Tú no eres el hacedor. Tú eres solo el instrumento. Tú no conoces las intenciones de Dios o los planes de Dios. El camino para realizar esta verdad es trabajar constantemente para el propio bien del trabajo y apartarse de los resultados, buenos o malos. Es el deseo de acción lo que obliga al individuo. Es el desapego de la acción que diluirá las semillas kármicas. Desapego de los resultados también significa desapego de la clase de trabajo en sí mismo. No hay tarea que sea inferior o superior a otra. No te apegues a tu trabajo. Mantente listo para renunciar a tu trabajo si es necesario. Sirve a Dios o al ser en todo. Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ahí, disculpen, ¿no? Sí. Acá, perdón. Aquí hay algo muy lindo, que es la renuncia a los resultados. Es muy importante donde dice el desapego de la acción, ¿sí? Que diluirá las semillas kármicas. Desapego de los resultados también significa desapego de la clase de trabajo en sí mismo. No hay tarea que sea inferior o superior a otra. No te apegues a tu trabajo. Mantente listo para renunciar a tu trabajo si es necesario. Bien, detrás de estas palabras
está hablando de uno de los principios del Dharma, que es el desapego, ¿sí? Para poder evolucionar y elevar tu estado de conciencia, es importante el desapego. Y acá en el Karma Yoga lo podemos notar claramente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona es desapegada, indica que esa persona no se identifica con su personalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la personalidad? La personalidad está compuesta por ego. Quiere decir, yo soy tal cosa, ¿sí? Entonces, te tienes que desapegar de la personalidad. La palabra personalidad la voy a relacionar ahora con personaje, ¿sí? Nosotros en el camino espiritual tenemos que entender y por cuestiones kármicas nos toca un personaje. La vida es un escenario, según lo que hice en vidas pasadas, me va a tocar hoy un personaje que cumplir. Y un rol, ese personaje cumple un rol. Pero debo entender que es un personaje y que estoy en un escenario. ¿Sí? Que yo no soy ese personaje. Por lo tanto, si mañana quiero cambiarme de obra o quiero ser otro personaje, puedo serlo. Porque no soy ese personaje. ¿Sí? No me debo apegar a mi personaje. No debo decir yo soy tal cosa, ese personaje. No. Debes a través de la meditación y de la reflexión, de esos momentos en donde nos encontramos desnudos con nosotros mismos a través de una película, a través de un poema, a través de mirar el cielo o de cantar mantras o de buscar a Dios en el silencio, ahí nos sacamos el personaje y nos reencontramos con nosotros mismos. ¿Quién soy en realidad? ¿Qué soy en realidad? ¿Sí? Entonces, descubres que eres un alma, que tienes cualidades hermosas, benévolas, ¿sí? Y tienes que cuidar que eso no se ensucie y que esa capacidad de sentirte no se pierda. Y sucede que la pierdes y que pierdes la capacidad de sentirte, de conectarte con Dios, con tu esencia, cuando te quedas demasiado tiempo en un personaje y crees que esa historia, ese rol, lo que vivís en el teatro, arriba del escenario, es tu vida real, y no existe nada más. Y no te puedes saber quién serías cuando te bajas del escenario y dejas ese personaje. ¿Sí? Por eso proponen los maestros el desapego, ¿sí? Y que así como podés hacer una cosa, podés hacer otra. Podés hoy trabajar con humildad, no creerte más que nadie. No, pasa que, no, mi hijo es mozo. Ah, es mozo. Cae de nivel, ¿vieron? Mi hija no, mi hija es universitaria, es doctora. Y las madres se creen que son mejores madres, que sus hijos son mejores que el otro, porque el otro no estudió, ¿entienden? Hay muchas cuestiones sociales crueles que te hacen entrar en sufrimientos innecesarios por ignorancia. ¿Mm? El trabajo es trabajo, y uno hace lo que puede con el rol que le toca, es digno. Nadie es más que nadie, ¿sí? Entonces hay que aprender a desapegarse, y eso nos enseña a ser humildes, a saludarlo al mozo, saludar a toda la gente que trabaja en cualquier lado, y no creer que porque gana más plata es menor o mejor que nosotros, porque a veces o somos soberbios o a veces somos demasiado sumisos y no nos valoramos a nosotros mismos. Y eso es ignorancia, y el camino espiritual mata la ignorancia. Por eso la filosofía. Entonces, si hay cuestiones tuyas internas de valoración, hay que observar que estás que tienes que modificar, ahora que estamos profundizando en esta filosofía, todos esos conceptos y entender que
que es muy importante dejar algunas veces los roles para ser vos y brindarte como lo que sos, y que no hay mayor dignidad y algo que marque la diferencia entre un ser humano y que sea agradable y hermoso que una persona amable, educada, servicial, humilde y bondadosa. Eso sí es de orgullo, ¿sí? Y no otras cosas, roles que son pasajeros en la vida y que son circunstancias, porque hoy, mañana perdés el trabajo y tenés que ir a trabajar de mozo cuando te burlaste de ese puesto, porque la vida es así. Las cosas de afuera, las riquezas externas van y vienen, pero lo que te dignifica y hace la diferencia es tu proceder correcto, educado, bondadoso, sincero, bueno. Eso nos define y es una riqueza que por más que perdamos este cuerpo, morimos, volvemos a nacer y esas virtudes vuelven a aparecer con vos. Y es esa riqueza eterna. Por eso si hoy soy medio traicionero, si hoy soy un poco ambicioso, si hoy fui mentiroso, si le pisé la cabeza a alguien para obtener un puesto, corrompiendo los principios, te empobreces, te vuelve miserable internamente. Y eso es la peor miseria que puede tener un ser humano. Porque las necesidades, la plata y todo eso va y viene. Pero la riqueza espiritual que se logra a través del juego de roles, del juego de teatro, que es la vida, que es Maya, todo ese juego, todas las circunstancias difíciles, te la hicieron de gusto, para ver si vos te conquistás virtudes o te sumás defectos. Y eso te va definiendo como ser humano. Entonces, aquí, miren ustedes, ¿no? Parece simple, porque estamos leyendo una estrofa, cuando en realidad es mucho más profundo. Maestra, yo puedo contar algo con respecto a lo que estamos hablando y del trabajo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy profe de gimnasia artística y me encanta lo que hago y siento cuando enseño a las nenas, encima que son nenas chiquitas, me siento plena, me siento feliz, me siento equilibrada, me siento muy, muy bien. Y bueno, he estado algunos años sin poder dar clases, trabajando en otra cosa, y es como que me ha faltado algo. No sé si es apego a lo que yo hago o tiene que ver por ahí lo que estamos hablando o no, porque por ahí uno encuentra hacer lo que ama y puede vivir de eso, o sea, trabajar y vivir de eso y hacer lo que a uno le gusta. Bien, es muy interesante tu pregunta. En realidad, cuando a uno le sucede eso, es el momento de discernir y conocerse, porque hay que ver, a vos realmente te interesa, eso lo tienes que analizar. Si puedes retomar tu trabajo, genial, ¿sí? Ahora, si lo extrañas, no es en sí el trabajo lo que uno extraña, uno tiene que aprender a discernir. Seguramente extrañas lo que sucedía en tu trabajo, que es la conexión, la superación de lo que vos podías transmitirle a los niños, la conexión con ellos, lo que vos sentías cuando hacías algo que a vos te gustaba, la forma en que lo dabas. Todo eso fue un aprendizaje. Te enseñó a conocerte y qué lindo que es trabajar cómo uno trabaja cuando algo le gusta, para que cuando algo no te guste, recuerdes eso y trates de trabajar bien, ¿sí? Y de encontrarle de alguna manera que esas virtudes que vos tenías con los niños las puedas hacer en este trabajo. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Te voy a dar un ejemplo de mi vida. A mí siempre me resulta más fácil eso, me gusta ser amigos de mi salón. A mí me pasó toda mi vida, desde muy chiquita, desde los 12 años me metí en el mundo espiritual. Y siempre, a través de la filosofía, de la metafísica, del Reiki, canalicé mucho. Después seguí estudiando con el yoga, con su filosofía, siempre dando charlas, siempre dando clases, trabajando y a veces brindándome
sin fines de lucro. Ese fue mi mundo siempre. Cuando yo me voy a vivir al sur por diferentes razones que no vienen al caso, resulta que nadie me conocía, no conocía a nadie, entonces tenía que ganar plata y no podía, y ya era, ya. Entonces, con mucho enojo y refunfuñando, hace como 15 años atrás, en un pequeño periodo tenía que trabajar en el comercio. Imagínense cómo estaba. Bueno, conseguí trabajo en el comercio y estaba de mal humor, estaba amarga, me pasaba de todo, digo, ¿por qué estoy así? Y por más que medite, que cante, que haga todo y que tenía mi horario para todo, lo mismo en el trabajo estaba que me llevaba, estaba amargada, estaba frustrada, pero no porque la realidad me frustre, yo me frustraba porque no entendía, ¿sí? Hasta que dije, ¿qué es lo que extraño yo realmente? ¿Dar asanas? ¿O el vínculo, lo que transmitía, lo que se generaba con mis alumnos? Entonces me pasó que venía una señora y decía, pues sí, me quiero comprar una billetera porque tal o cual cosa. Sí, le digo, hola, ¿cómo estás? Buen día. Empecé con el buen trato como si fuera un alumno que va a mi clase. Y la gente ya me miraba raro. Y ya se soltaba un poquito. Y yo estaba tomando mate y le decía, ¿querés tomar un matecito? Como se podía hacer eso. Sí, tomo matecito. Sí, mira, te muestro las billeteras, cómo es un cumpleaños, qué es. Así como cuando yo le preguntaba a mis alumnos cómo estaba, qué es de su vida, empecé a conversar y la señora me empezaba a contar. De pronto yo le daba un consejo y como soy profunda, por todo lo que estudié, la persona se largaba a llorar. Y me contaba sus cosas, yo le daba un consejo, después me agradecía, yo lo abrazaba, se iba, chocha de la vida. Y yo me quedé feliz. Entonces me di cuenta que lo que yo extrañaba era otra cosa, ¿sí? Y que si uno aprende a sacar la esencia de lo que uno le hace bien, la puede utilizar en muchos otros aspectos de la vida y en otras circunstancias. Me pasó con mi marido, por darle un ejemplo, mi maestro, mi gurú, cuando yo estaba en el ashram, ¿sí? Él me agarraba, me hablaba, y yo cedía porque era mi maestro y reconocía, le decía, sí, gurú, tiene razón, la verdad que fui caprichosa, fui egoísta, no me di cuenta. Y me pasa con mi marido, viene y me dice, mira, me parece que está siendo injusta. Ah, claro, yo soy injusta, ¿vieron? Uno empieza a pelear. Y digo yo, ¿por qué no? Y digo, ay, ¿cómo lo extraño a mi gurú? Y digo, no lo extraño a mi gurú. Extraño tener a quien respetar. Extraño tener un referente con quien ser humilde. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré, me puse a reflexionar, a ver qué es lo que me quería decir en realidad. Mi marido, me tomé el trabajo que me tomaba con mi gurú, porque no le quería faltar el respeto, quería entender qué me decía. Entonces le daba la razón. Y esa sensación de tener a alguien que me guíe y que me ayude a ser humilde, la fui desarrollando yo. No era necesario el gurú en sí, era mi actitud. Y lo mismo pasa con el trabajo. Y de eso se trata el yoga, aprender a darnos cuenta de lo que realmente necesitamos y adaptarlo a cualquier circunstancia, porque la riqueza la tenés, así como las circunstancias, los momentos, la intimidad, la alegría que se generaba con tus alumnitos, podés generarla en otros ámbitos, pero la mente a veces mira las cosas desde una sola perspectiva y te limita. Ahora, obviamente, que dando clases de yoga, uno se siente más pleno todavía. Por eso estoy acá hoy y fundé una escuela y pude crear todo lo que he creado. Pero en el momento que me tocó otra cosa, que para mí no fue un castigo, ni un momento desagradable, fue una manera de aprender y de crecer y comprender mejor todo lo que había estudiado y aplicarlo. No tiene por qué ser una tortura. Podés transmutarlo, transformarlo en un aprendizaje y en aprender a brindar lo mejor de vos bajo otras circunstancias y de otras maneras. ¿Sí? No sé si te sirvió, perdón, a veces hablo mucho. Espero Claro, que te haya tratar de servido. sentir eso en todos los aspectos de la vida, no solamente cuando dé las clases que a mí me gustan, sino en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con otras actividades que haga. Exacto, exacto. Así es. Bien. Bien, seguimos entonces. Tenemos que hacer todo esto,
¿sí? Sin esperar resultados, como se dice, y aprender de todo lo que nos pasa. Y por sobre todas las cosas, como dice acá, saber, ¿sí? Que todo se sirve a Dios o al ser ante todo, en todo, ¿sí? Podemos leer esa parte si quieres. A ver qué significa. Sirve a Dios o al ser en todo. Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Adáptate, ajústate, acomódate. Soporta el insulto, soporta la ofensa. Unidad en la diversidad. Nosotros somos parte del mismo cuerpo. Practica la humildad actuando. Cuídate del poder, de la fama, el nombre, el orgullo y la censura. Sigue la disciplina de la tarea. Cada trabajo es un maestro de algún tipo. Tú puedes aprender diferentes destrezas ejecutando diferentes trabajos. Cada trabajo tiene diferentes requerimientos en términos de tiempo, grado de concentración, habilidades, experiencia, entrega emocional, energía física o voluntad. Trata de cumplir bien cualquier tarea que estés haciendo. Bien. ¿Sigo? Sí, sí. Bhakti Yoga, la senda de la devoción o del amor divino. Esta senda atrae particularmente a aquellos de naturaleza emocional. El Bhakti Yoga está motivado principalmente por el poder del amor y ve a Dios como la personificación del amor. El Bhakti Yoga no hace gran énfasis a las respiraciones ni asanas, sino en actos de devoción y actos de servicio. El practicante de Bhakti Yoga considera a Dios presente en cada persona o ser sensible. Él se entrega a Dios a través de la oración, el culto y el ritual, canalizando y transmutando sus emociones en devoción o amor incondicional. Entonar o cantar las alabanzas a Dios son una parte sustancial del Bhakti Yoga. El Jnana Yoga, yoga del conocimiento o de la sabiduría. Este es el camino más difícil. Requiere una fuerza de voluntad y un intelecto tremendos, tomando como base la filosofía Vedanta. El Jnana Yogi utiliza su mente para indagar sobre su propia naturaleza. El espacio que está dentro de un vaso y el que está fuera de él los percibimos como si fueran diferentes. De la misma manera, pensamos que estamos separados de Dios. El Jnana Yoga le permite al devoto romper. Pasa que se puede Ñaña. escribir de esta forma, o la G y la ñ, pero se pronuncia Sí. ñaña. Ñaña. El Sí, Ñaña Yoga le ñaña permite al... Sí. O nagna, pero Nagna. ñana. Ñaña. Ñana. Ñana. Es raro. Ñaña. Sí. El Ñaña Yoga le permite al devoto romper el vaso y así llegar a sentir directamente su unidad con Dios. Los velos de la ignorancia desaparecen. Antes de comenzar a practicar el Ñaña Yoga, el aspirante debe haber integrado lo aprendido en los otros caminos del yoga, ya que sin abnegación y amor a Dios, sin un cuerpo y una mente fuertes, la búsqueda de la realización del ser puede transformarse en mera especulación vana. Raja Yoga, la ciencia del control mental y físico. A menudo llamada la senda real, ofrece un método comprensivo para controlar las ondas de pensamiento, transformando nuestra energía mental y física en energía espiritual. El Raja Yoga es llamado también Astanga Yoga, en referencia a los 8 pasos que conducen al control mental absoluto. La práctica principal del Raja Yoga es la meditación. También incluye técnicas de Hatha Yoga, para obtener el control del cuerpo físico y de la sutil fuerza vital llamada prana. Cuando el cuerpo y la energía están bajo control, la meditación se produce naturalmente. El Raja Yogi, a través de los 8 pasos, logra el estado de samadhi o iluminación. Perfecto. No sé si pronuncié todo bien, el Raja, no sé si es Raja Yoga, así. Sí, está perfecto. Ah, perfecto.
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a sacar eso, vamos a vernos de nuevo por acá, más cerquita. Bueno, ya justo estamos en el tiempo exacto y perfecto para terminar esta clase. Quiero agradecerles por su presencia. Espero que esta clase haga la diferencia entre leer solitos y hacer apuntes, que se enriquezcan, que se puedan sacar dudas, ¿sí? Así que bueno, vayan practicando el saludo al sol de la forma terapéutica, de la forma tradicional, vayan haciéndose sus resúmenes, y disfruten de cuando profundizamos en el tema, que eso hace una diferencia muy grande en formación, ¿sí? Pero en sí, si se ponen a resumir y hacen mapas conceptuales del programa, o sea, de lo que sería el módulo 1, no es tanto, ¿sí? Lo que sucede es que al ir despacito y al ir profundizando en cada encuentro, se vuelve más profundo, más lindo, se puede respetar el yoga de antes, ¿no? Esto de maestro a discípulo, en donde uno siempre tira algunas palabras o se profundiza, empieza a filosofar en otros puntos que enriquece a ustedes y les enriquece este camino que le estamos ofreciendo. Así que bueno, muchas gracias por estar y permitir que ese espacio para preservar la esencia del yoga como en la antigüedad, Gurukula, se pueda seguir dando. Y bueno, para los que no pudieron estar presentes, decirles que espero que vean este video y lo llene de conocimiento, que se sientan identificados y que les ayude a su diario vivir, porque ser profesor de yoga no es solo para enseñar yoga, sino que ese camino es el camino de un yogi. Es el camino hacia la trascendencia, hacia la sanación y el autoconocimiento. Y bueno, espero que lo puedan transitar a pesar de cualquier dificultad. Dense el tiempo y disfruten estos momentos eternos. Sálganse del escenario, como lo hemos dicho, sáquense los roles y que esta enseñanza les ayude a encontrarse con su verdadero ser. Los quiero mucho. Maestra, ¿usted me permite que le pregunte, ¿usted vive en Santa Cruz o me pareció escuchar? No. Yo viví 10 años en Ushuaia, Tierra del Fuego. Ah, vaya. Ah, no, Y porque hace yo 2 años, tuve una hermana en Santa Cruz, por eso le preguntaba. bueno, damos formación en Santa Cruz y yo viajo mucho, ahora cambió todo y me tengo que adaptar a los cambios, pero sí, también daba formación en Santa Cruz y tengo profesores de nivel avanzado que me representaban a mí y yo iba cada 2 meses, cada 3 meses a evaluar, a dar charlas, meditación. Y acá en Comodoro usted no tiene a nadie, usted no viene acá, ¿no es cierto? En Comodoro. Sí. Por el momento no. Vamos a esperar a que pase todo esto de la pandemia. La pandemia nos llevó al online y el online nos llevó a diferentes puntos del país. Nosotros ya dábamos semipresencial en el NOA, Salta, Tucumán y Jujuy, y en Cuyo, San Juan y Mendoza, y en el sur estábamos dando Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con el online se dio a todo el país. Y tenemos pensado... sería tenerlos acá, eso sería lindo, para poder presenciar, además. Por supuesto, a mí me encantaría. Creí que iba a poder ahora, pero bueno, ya vieron las noticias, estamos ahí con nuevas medidas sanitarias y lo importante es que vamos a seguir con el online, pero lo bueno es que, como dijimos, tranquilos, hay que adaptarse. Cuando todo esto pase, vamos a tener que hacer una agenda muy bonita y muy movida para ir a visitarlos en sus provincias. Ustedes ya recibidos pueden después seguir formándose para representarnos, para que después podamos seguir viajando, organizar muchas actividades y ya establecer
la semilla de la escuela en el corazón de ustedes, para que luego, con la ayuda de ustedes, poder ir y organizar algún encuentro, alguna charla o algún curso. Y si ustedes se perfeccionan con el tiempo y quieren trabajar, pueden ayudarnos, nos pueden representar. Así que el online, si le vemos el lado positivo, a futuro nos va a permitir conocernos, les va a permitir, ha permitido que la escuela llegue a otras partes del país que presencial no podía porque no nos daba el tiempo, y para ir tiene que haber gente formada, ¿sí? Para que nos acompañe y nos ayude, o me ayude a mí o a un profesor más avanzado con las personas, ¿no? Tiene que haber alguien. Y así que en estos 2 añitos que van a ser online ya el año pasado y ya se están formando profes para que nos hagan el aguante, la primera en su provincia, nos esperen y nos presenten a su pueblo y podamos ahí dar formación, pero también charlas y todo lo que sea necesario para, como hablábamos de lo que era el SEBA, para practicar Karma Yoga y Bhakti Yoga también, no solo formación. Así que bueno, muchas gracias. Una pregunta. Sí. No, rapidita. ¿Podrías pasar el enlace de la lista de la lista de los videos? Porque entonces lo podemos poner en favoritos y cada vez que subís un video a nosotros se nos agrega en la lista de reproducción. Ah, qué Porque a mí bueno. se me complica. Si no tengo el videito, si no me mandaste el enlace del día, yo, si se me borra o borro la lista, si borro el grupo de WhatsApp, que se me llena el teléfono, después pierdo la clase anterior. Vos le Para ponés no me estar gusta a continuamente la pidiendo. lista. Vos le ponés me gusta a la Sí. lista de reproducción y después te aparecen siempre los videos. La ponés como favorita, viste, en cualquier buscador, vos una vez que la abrís le podés poner en favorito, pero tiene que estar como lista de reproducción. Viste, cuando armás las Sí. listas en YouTube, entonces Bien, después, cada vez que se suma, directamente yo la abro y me van a ir apareciendo los nuevos. Entonces me va a quedar bien. toda la lista completa para verlos. Bien, ¿tienes la lista de reproducción de los videos del No, módulo? porque se me borró todo y no tengo Pero ninguno. yo entro directamente al canal. Si entras en el canal, te aparece. Pero También. no todos los videos de las clases. Hay No algunos todos que los están videos. puestos y otros no. Sí, tienes razón, no todos los videos. Los que son de Los de las formación clases nuestras no. no están. Claro. Algunos sí están porque soy distraída y los dejo, y después los dejo, porque hay gente que, como están, no están seguiditos, no los entienden, pero los miran bien y les sirve. Sí. Pero bueno, yo les paso ahora la lista de reproducción de los videos del De esta módulo 1. formación. Exacto. Y le Entonces paso se nos van a también sumar. los videos de las clases que estamos teniendo. ¿Sí? Les mando las 2 listas. Gracias. Por Chao. favor. Muchas gracias a ustedes. Namaste. Chao. Namaste. Chao. Chao, gracias. Chao.